a crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. Bueno, muchísimas gracias. 7:46 y además nos acompaña en esta mesa y le agradezco infinitamente a nuestra bióloga de cabecera y además, como siempre, después de un viaje importante que realizó para hacer presentaciones de lo que obviamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, Adriana Luna, a propósito de lo que el 22 de marzo hablamos nosotros en este espacio de noticias y también a nivel nacional e internacional del Día Mundial del Agua. Mi querida Adriana Luna, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues muy contenta de estar de vuelta, muy satisfecha, muy orgullosa por todo lo que pudimos y tuvimos oportunidad de conocer, de aprender y compartir por aquellos rumbos tan lejanos. Emiratos Árabes Unidos, exactamente. Y pues bueno, muy contenta, muy feliz de regresar a casa. Precisamente hablando del tema del Día Mundial del Agua, fue un tema muy importante que se tocó por allá, pues por obvias razones, ¿no? Sí, claro, se encuentran en un lugar donde el acceso al agua es muy escaso. Les comentaba a mi familia con mucha sorpresa que un litro de agua nos costaba 500 pesos. 500 pesos. Un litro de agua. Ese es un dato que debemos apuntar y ponerlo ahí en el refrigerador, mi querida Adriana Luna. 500 pesos, un litro de agua. Un litro de agua potable, exactamente. Perdóname, pero estás hablando de los Emiratos Árabes Unidos, estás hablando de Dubái, de ciudades de gran lujo, de un gran potencial económico, por lo menos. Claro, y podemos pensar que la gente se puede permitir esos costos, pero pues no todas las personas que viven en los Emiratos tienen ese poder adquisitivo. No olvidemos pues que las ciudades se construyen y pueden funcionar debido al trabajo de mucha gente que tiene un gran rango de poder adquisitivo. Entonces pues evidentemente las personas, y sobre todo hay mucho inmigrante, hay muchas personas que debido a la gran tasa de construcción que se está llevando en los Emiratos, los facilitan su migración desde Nigeria, desde Kenia, desde pues una serie de países que no se encuentran en las mejores condiciones y que van buscando oportunidades para ellos y para sus familias, y bueno, se enfrentan con este tipo de situaciones. El agua no es fácil de acceder ahí, y bueno, pues tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que ser también agradecidos y cuidadosos porque nosotros tenemos la posibilidad de abrir el grifo y recibirla, ¿no? Oye, yo platicaba con Adriana Luna antes de entrar a esta cabina, precisamente a esta conversación, y me refería a propósito justamente de esta participación. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen agua, acceso, chance de tener un grifo, de tener agua potable por lo menos en sus viviendas, Adriana? Pues desafortunadamente las cifras aumentan cada día debido al cambio climático. Ahorita estamos hablando de más de 2,000 millones de personas que no pueden acceder al agua. Pero bueno, esas cifras nos reflejan diferentes circunstancias, ¿no? Hay gente que no tiene acceso a agua, punto. Entonces tiene que desplazarse kilómetros y kilómetros para llegar al siguiente pozo más cercano. Hay personas que teniendo acceso a agua no tienen acceso a agua potable, por ejemplo, o que están rodeados de agua, pero que están rodeados de agua contaminada. Entonces, en realidad, la posibilidad de acceder a agua limpia y segura y suficiente para las personas es un porcentaje muy pequeño de la población. Ahora, ¿a quién le toca esa responsabilidad? Digo, también, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es que el gobierno, es que tiene uno está acostumbrado, y lo digo de manera personal, Adriana, abres la llave y sale el agua y uno piensa que ya todo lo demás es gratis o no cuesta nada, o lo hace el Espíritu Santo, literalmente, mi querida Adriana. Claro. Pero ¿qué tienen que hacer ahí los gobiernos para que realmente esta escasez de agua, estos 2,000 millones de personas que viven sin acceso al agua, puedan tener que además es un derecho humano, mi querida Adriana? Claro, bueno, de entrada eso es bien importante, ¿no? Entender que es un derecho humano, que es para toda la humanidad completa. Entender que cada vez que nosotros utilizamos un litro de agua, siendo que es un recurso finito, se lo estamos quitando a alguien más o a algún ecosistema o a la biodiversidad. Entonces, bueno, ese es un derecho que, por lo tanto, en mi percepción, no debe ser privatizado. Tiene que ser un bien público. Ahora, es responsabilidad, sí, de los gobiernos poder facilitar y asegurarse de que exista la infraestructura para hacer llegar este líquido, pero la responsabilidad para cuidarlo es de todos. Sí, claro. Es tristísimo, ya lo hemos platicado en algún momento, ¿no? Es tristísimo ver que las personas pues que cuentan con este líquido
pueden sin ninguna vergüenza ponerse a regar el coche o la banqueta. Sí, claro. Es responsabilidad, por supuesto, de las empresas y de las industrias tener mecanismos que permitan, uno, hacer uso eficiente del agua y, por otro lado, hacerse responsables de los desechos. Claro. Y entonces implementar sistemas, medidas, plantas de tratamiento de agua para regresar el agua en el mismo estado en el que la recibieron. Ahora, tú hablabas también aquí de más a fondo todavía, porque esto es lo que vemos afuera, ¿no? En la superficie, en la vida cotidiana, el vecino, la vecina, pero también el tema de las aguas subterráneas es un asunto que habrá que plantear y habría que reconsiderar, porque está afectando directamente con lo que tiene que ver con el desarrollo del cuidado, del desarrollo del medio ambiente, Adriana Luna. Claro, y con la posibilidad de sostenernos la vida misma. Efectivamente, este año en las Naciones Unidas, cada año se celebra el Día Mundial del Agua, así como se celebra el Día Mundial de la Tierra, así como se celebran diferentes días. Y cada año se establecen temas específicos sobre los cuales los países trabajan de manera más profunda. En este año fue precisamente el cuidado de las aguas subterráneas. ¿Cuáles son las aguas subterráneas? Son todos los mantos acuíferos, todas aquellas, si recordamos nuestras clases de ciencias naturales, dentro del ciclo del agua hay una parte que corre por ríos, pero hay otra parte que se infiltra a las capas de la tierra profundas, a diferentes niveles, y ahí se filtran. Y esto es bien importante porque los mantos acuíferos son el producto de, pues básicamente el suelo sirve como un filtro, y entonces en el momento en el que sale de nuevo hacia la superficie en los manantiales, espero que nuestros radioescuchas hayan tenido la oportunidad alguna vez de ver un manantial y de probar el agua de un manantial. ¡Qué maravilla! Es agua totalmente pura y es agua cargada de vida, cargada de sales benéficas y de energía, exactamente. Pero así como el suelo, sirve de filtro, también puede ser ese lugar donde se arrastra una serie de contaminantes. Y algo que es de suma preocupancia en estos últimos años son dos cosas. Uno, que estamos sobreexplotando los mantos acuíferos. Como ya nos acabamos las aguas superficiales, como ya las contaminamos y ya no las podemos usar para consumo humano o para actividades productivas, entonces nos estamos yendo a las aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas se van agotando, y entonces lo que ocurre es que pues nos quedan literalmente hoyos ahí, y ocurre, la Ciudad de México es un caso súper claro, que se va hundiendo. Sí. Y esto, tiene problemas a nivel de infraestructura, pero al final de cuentas nos estamos acabando el agua. Y luego el otro problema es la parte de la contaminación. Cuando tenemos derrames de diferentes sustancias contaminantes, pesticidas, fertilizantes, sí, todo claro. Eso se arrastra a los mantos acuíferos, y en lugar de que de un manantial salga agua limpia, sale agua ya contaminada, que no tuvo la posibilidad de filtrarse en el proceso, y entonces en lugar de llevar vida, lleva muerte. Caray, qué cosas tan importantes y tan interesantes, y que luego muchas veces las descuidamos, porque hay que agregar de otro ingrediente que también consideraba, sobre todo la sobreexplotación también de los mantos acuíferos, ya junto con la contaminación que referías, obviamente, el mal uso de repente por obras que se generan o que se inventan o que se proyectan y que afectan directamente con lo que tiene que ver con el recorrer del agua y de las aguas subterráneas. Y ahí tenemos un ejemplo que ya luego le platicaré con mucho gusto, pero ahí en el Tren Maya, ¿no? Que han señalado que, están afectando literalmente todo este cauce natural del agua en esta zona, y pareciera de repente que ponemos oídos sordos a estas tres situaciones que son fundamentales, Adriana Luna. Exactamente, y es algo que tenemos que reflexionar, es algo que tenemos que cuidar como ciudadanos, es algo que tenemos que exigir, ¿no? Tenemos que estar muy, muy conscientes y muy atentos de lo que precisamente, ¿no?, la responsabilidad que tiene nuestro gobierno respecto a la facilitación de la infraestructura, tanto de saneamiento como de reciclaje de aguas, como que de llevar el agua potable a todas las personas, como lo que tiene que ver también, como te comentaba, con las empresas. Hay que ser muy responsables respecto a nuestro consumo y exigir a las empresas que pues, finalmente se sostienen de lo que nosotros les compramos, que tengan sistemas que cuiden y contribuyan al reciclaje del agua, y nosotros como ciudadanos. Una cosa que es bien importante como recordar siempre es que el agua no se acaba. Siempre decimos que el agua se acaba. El agua no se acaba, el agua está ahí. Lo que pasa es de que no la podemos utilizar porque está contaminada. Entonces, este cambio de mentalidad lo que tiene de importante es que
podemos hacernos responsables de limpiarla. No es que desaparezca, es que si nosotros ponemos mecanismos para utilizarla de manera responsable y luego limpiarla y regresarla al ciclo, tenemos una fuente infinita. Claro. De agua, porque sí, claro, de nuevo, recordemos nuestra clase de ciencias naturales, es un ciclo, el agua, o sea, vivimos en un universo, en un mundo cerrado, no se va a ir al universo, pues se va a quedar aquí. ¿Cómo se va a quedar aquí? ¿Va a acarrear vida, va a acarrear salud o va a acarrear muerte y enfermedad? Eso depende de nosotros. Tenemos que hacer las 3 R's, ¿no? Reciclar, reutilizar y racionalizar el uso del agua, ¿no? Exactamente. Como una cultura, como una política. Decimos de repente políticas públicas, pero como una actitud ya incluso personal, familiar, ciudadana, mi querida Adriana Luna, ¿no? Y además en la responsabilidad que también tenía que asumir los gobiernos en este caso. Claro, y darle el respeto al agua que merece. Mira, hay en Japón, sí, uno puede caminar por las calles y en las canaletas puede ver incluso hasta peces. Esto tiene que ver con un respeto hacia el agua como un ser viviente y como una deidad. En realidad es algo que nosotros teníamos, que se nos olvidó como cultura, y que puede cambiar mucho la forma en la que nos relacionamos con ella. De nuevo, me recuerdo en los Emiratos Árabes Unidos, el agua se venera, ¿no? Sí, nosotros la tenemos de manera muy accesible, la tenemos de manera muy sencilla, tanto que nos damos el lujo de desperdiciarla, pero va a llegar el punto en el que a nosotros también nos falte, ya nos está faltando. Y entonces, bueno, pues si no queremos vivir en un mundo así, pues tenemos que empezar a actuar hoy. Actuar hoy y hacerlo además de manera puntual. Tierra de Monte, que además han promovido el uso sustentable precisamente del agua, además de fomentar el respeto a los recursos naturales con la finalidad de reconstruir un planeta sobre una base o sobre bases más sólidas que eviten la sobreexplotación y también la contaminación que se vuelve irracional en buena parte y que además agréguele usted el aumento poblacional que hace que obviamente, pues como tú bien señalas, el agua, que deberíamos considerarlo como una deidad, pues pareciera algo que ahí está, que lo tenemos disponible y que lo podemos desperdiciar como queramos y como nos dé la gana, mi querida Adriana Luna, finalmente. Finalmente, así es, pues como comentas, nosotros nuestra aportación al problema ha sido proveer herramientas y sustitutos, por ejemplo, el tema de los pesticidas, poder cambiar el uso de estos químicos que finalmente lixivian a los mantos acuíferos y dañan, sí, por productos biológicos que son parte de la naturaleza y como tal no solamente no la dañan, sino que ayudan a regenerarla. Y también trabajamos muy de la mano con los productores y las productoras. El campo mexicano tiene todavía mucho por andar, pero al final de cuentas son los más conscientes y los que observan de manera más inmediata cuando empieza a haber escasez de agua. Entonces la agricultura está haciendo su parte al respecto y también nosotros como consumidores debemos favorecer y debemos también buscar hablar con las empresas y con los productores que nos suministran los alimentos para comprarle a aquellos que utilizan las cosas de manera más responsable. De manera responsable, de manera racional, de manera también ambientalmente, ecológicamente también mejor o más adecuada y que tengamos, y me gustó lo que señalas, Adriana Luna, finalmente, esta mejor relación con la naturaleza, que implica el agua, que implica los bosques, que implica el cielo, que implica esta naturaleza que debemos también conceptualizar como algo de nosotros que está, pero que también tenemos que apreciar y que también tenemos que valorar en esta relación que debe ser cada vez más favorable, más positiva, Adriana. Claro, y entender que somos naturaleza. No es que tengamos una buena relación con la naturaleza. Somos naturaleza y si nos acabamos a la naturaleza, nos estamos acabando nosotros. Adriana Luna, como siempre, un gusto. ¿Cómo hacemos para contactarnos con nuestros amigos de Tierra de Monte, que también tú has hecho una labor muy importante, con una presencia incluso a nivel internacional? ¿Cómo hacemos para contactarlos? Con mucho gusto. Nos pueden buscar en la página de internet www.tierrademonte.com. Nos encuentran en todas las plataformas, Facebook, Instagram y LinkedIn. Sí. A mí de manera particular me pueden encontrar en LinkedIn y de Instagram para abrir conversación y bueno, me encantará escucharlos a todos. Como siempre, muy amable, experta, especialista
especialista para tratar de generar un mundo verde que nos hace también pensar en una realidad presente y en un futuro inmediato para ver qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a propósito de las familias. Gracias, Claro. Adriana Luna, que tengas bonito día. Igualmente, Me un encanta, mis gusto. respetos. Hizo una labor además impresionante allá en esta exposición a nivel internacional, donde estaban los máximos representantes justamente de los diferentes gobiernos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales para hablar de un tema tan importante. Imagínese usted la relevancia que tiene que ver justamente con el tema del agua. Gracias, Adriana, que tengas bonito día. Un gusto igualmente. Muy amable. Son las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Vamos a presentar también otro tema que está también en boga. Vamos a platicar con Polo Ibrahim Prado Viveros a propósito del colectivo Queretans, a propósito del Día de la Visibilización Trans, de la que hoy también tenemos que aprender a hablar. Hacemos la pausa, 8:01. Pausa, regresamos enseguida con más. Su opinión siempre la más importante. Volvemos enseguida.